En Aragón Radio, Los secretos de Goya. Con Santiago Navascués y Sergio Martínez. Llegamos a la década de 1790 con un Francisco de Goya consagrado en la corte de Madrid, siendo ya el gran pintor de la España de su época. Todos querían que el artista de Fondetodos les hiciera un retrato o comprar una de sus obras. Inicia esta década convertido ya oficialmente en pintor del rey Carlos IV y la terminará convirtiéndose en su primer pintor de cámara, el puesto más alto al que se podía alcanzar en la pintura de la España del siglo XVIII y desarrollando su famosa colección de caprichos. Pero en estos años también se produce la muerte de su gran preceptor y cuñado, Francisco Valleu, y sobre todo un suceso que cambiará para siempre la vida de Goya, su sordera. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a Los secretos de Goya en Aragón Radio. Buenos días, don Francisco. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo dice? ¿Que cómo se encuentra, don Francisco? Bien. Mejor. Ya han desaparecido completamente los mareos, los vértigos y esos horribles dolores de cabeza que tuve en mi último viaje a Andalucía, aunque todavía padezco una cierta sordera que no termina de desaparecer. De eso precisamente quería hablar con usted, don Francisco. Siéntese, por favor. Es bueno saber que ya le han desaparecido aquellos síntomas que padeció. Sin embargo, me temo que esa sordera que sufre no va a ir a menos. De hecho, creo que va a ir en aumento. Por Dios. ¿Y aumentará mucho? Pues tardará varios años, pero según lo que he consultado con algunos colegas médicos especialistas en estos casos, su sordera llegará a ser prácticamente total con el tiempo. Sin embargo, no todo está perdido. He oído hablar de un curioso artefacto experimental que se ha creado precisamente para tratar este tipo de dolencias. Es una especie de artilugio que genera energía, algo llamado electricidad, con el que se puede tratar ciertos tipos de sordera como el suyo. De hecho, aquí en Madrid hay uno, en la Real Casa de Geografía. Usted trabaja en la corte. Quizás pueda solicitar su uso. Pues gracias, doctor. Eso haré. Aquí tenemos un triste episodio de la vida de Francisco de Goya, pues esa sordera pues que tanto cambiará su vida como para no, la verdad, y más en aquella época, pues y que sufrirá durante muchos años, una de sus etapas ya más prolíficas de su arte. Y para hablar de todo ello, pues como siempre, Santiago Navascués, te doy la bienvenida una semana más a Los secretos de Goya aquí en Aragón Radio. Hola a todos, queridos oyentes. Vamos a hablar un poquito, como siempre hacemos, del contexto histórico de esta época, de que vamos avanzando ya, ¿no? Que estamos ya pues en la última década del siglo XVIII, nos vamos a centrar más o menos entre los años 1790 y 1799, 1799, que me estoy haciendo un lío, ¿no? Ese Francisco de Goya que terminó la década anterior, como ya vimos, como ya en la corte, y no solo en la corte, sino ya nombrado como pintor de cámara del rey, de Carlos IV en este caso, que ya era bastante importante, ¿no? Y que la terminará pues con esas obras de los caprichos de Goya tan famosos y además siendo ya nombrado primer pintor de cámara, o sea, ya era el más de lo más, ¿no? Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. ¿Qué está ocurriendo en el mundo, en España, en Aragón, etcétera, en estos momentos de Goya en la corte con su sordera y todas estas cosas? A ver, pues a finales de la década de 1780 se producen dos hechos que marcarían el contexto histórico del momento y la evolución del siglo XIX tanto en España como en Europa, ¿no? O sea, el primer hecho fue de carácter más nacional, con la muerte en 1788 de Carlos III de España, que es sucedido por su hijo Carlos IV de Borbón, con quien Goya ya había hecho pues algún que otro trabajo, ¿no? Sí, cuando era príncipe de Asturias. Cuando era príncipe de Asturias, eso es. Ya desde hacía años, y mientras era príncipe de Asturias, bueno, pues Carlos comenzó a tener relación con Francisco de Goya, ¿no? De ahí, pues que se entienda mejor pues el casi inmediato nombramiento del pintor aragonés como pintor de cámara del rey Carlos IV. Este Carlos IV conocía ya de forma previa el trabajo de Goya, que en ese momento llevaba ya casi 15 años trabajando en la corte y que se había hecho pues un nombre entre la alta sociedad. Claro. El segundo hecho que se produce en estos años y que cambió el rumbo de la historia fue el estallido de la Revolución Francesa y que condiciona absolutamente todo el reinado de Carlos IV. Si te parece, vamos a explicar un poquito, muy resumidamente, las causas o parte de las causas de esa Revolución Francesa y qué es lo que ocurre esos años para que se produzca ese cambio tan radical, porque esto no ocurre de la noche a la mañana. Sí, esto es muy importante porque Carlos IV accede al trono en el año 1788 y al año siguiente estalla la Revolución Francesa. Se la lían parda. Sí. Tuvo mala suerte el hombre. Sí. Pues a ver, Francia en estos momentos tiene un enorme crecimiento poblacional para el contexto de la época entre el año 1700 y 1789, ¿no? Pasando de 18
a unos 26 millones de habitantes y consolidándose pues como el estado más poblado de Europa. Para ponerlo en perspectiva, pues España, con un tamaño más o menos similar, andaba por los 10 millones y medio de habitantes. Claro, es que casi le triplicaba Francia a España, con todo lo que ello se suponía, evidentemente. Efectivamente. Y el problema era que el régimen feudal imperante pues no era capaz de asimilar ese aumento de población ni tampoco de lograr abastecerla de alimentos suficientes, ¿no? Una agricultura deficiente que no se había desarrollado lo suficiente, fundamentalmente porque todavía tenía una economía feudal, con sus consiguientes periodos de malas cosechas, carestías de alimentos, subida de precios de estos productos de necesidad básica y las consiguientes hambrunas, ¿no? A esto se añaden además pues, los problemas financieros del Estado, el cual tenía un alto coste, pero estaba muy endeudado y que no lograba poner remedio pues, a ello debido a que las clases privilegiadas se negaban a admitir por las reformas necesarias que les habrían hecho pagar unos impuestos de los que estaban exentos. ¿Para qué voy a pagar impuestos? Si soy noble, no sé qué, soy una clase privilegiada, no tengo por qué hacerlo. Claro, es que había privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados, la nobleza y el clero no pagaban impuestos. Los que tenían dinero de verdad eran los que no pagaban, y los que no lo tenían, los que tenían que sostener todo el aparato estatal. Eso es, ¿no? Así eran las cosas. Y tampoco eran iguales ante la ley. Exactamente. Entonces, el ambiente social va empeorando con el paso del tiempo, pues debido a múltiples casuísticas, y se crea una profunda crisis durante el reinado de Luis XVI. Debido a esta crisis, pues se acabaron convocando los Estados Generales, que sería lo equivalente a unas cortes. Sí, que además hacía más de un siglo que no se convocaban en Francia, por cierto, los Estados Generales. Sí, ¿no? Y ahí estaban, en esos Estados Generales, representados los tres estamentos de la sociedad: la nobleza, el clero y el pueblo llano, pero que el pueblo llano pues iba la burguesía, ¿no? Sí, los que tenían dinero pero no tenían privilegios, o sea, esos burgueses que ya empiezan a formarse, que son comerciantes, etcétera, que querían, digamos, acceder al poder. Tenían el dinero pero no tenían el poder, así que lo que querían era acceder al poder. Sí, y el problema era que cada individuo no era un voto en esos estados generales, sino que cada estamento tenía un voto. Claro. Entonces, claro, había dos estamentos de privilegiados, nobleza y clero, y otro de no privilegiados, burguesía. Que siempre se iban a poner de acuerdo y ya eran 2-1. Claro, por lo tanto, exacto. y ahí empieza un debate de, cada hombre un voto. Y hablamos de hombre porque en esa época la mujer pues no se le dejaba pintar nada en estas cosas. Claro, ante la negativa de esas reformas de los privilegiados, pues el tercer estado, ¿no?, el del pueblo llano, pues formó la Asamblea Constituyente con el objetivo de dotar al país de una constitución, hablándose ya de conceptos como el de nación, de la soberanía nacional en el pueblo, que el poder emana del pueblo, que es el pueblo que le elige al gobernante. Que el reino no es propiedad de una familia, que es en este caso la familia real, sino que es del pueblo y sus gobernantes tienen que rendir cuentas al pueblo y no solo ante Dios. Que no hay privilegiados sino privilegiados, que todos son iguales ante la ley, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta de la monarquía francesa ante esto? Pues la respuesta de la monarquía, pues os podéis imaginar, pues fue acumular tropas en París hasta que todo este ambiente enrarecido y la enorme subida del precio del pan, pues que era el alimento básico del pueblo, provocó que el pueblo pues tomara al asalto el 14 de julio de 1789 la fortaleza parisina de la Bastilla, que era un símbolo de la represión del absolutismo monárquico porque era una cárcel. Entonces la revolución estalla, establecerá la abolición del antiguo régimen y del feudalismo, establecerá también una constitución con la que controlará la monarquía y, en última instancia, y ante el intento de la huida de Luis XVI, acabarán por ejecutar al monarca y a su esposa María Antonieta, ¿no? Y poquito tiempo después se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a la vez que durante la época del terror pues se ejecutó a miles de personas. Sí, derechos humanos, pero ejecutándolos, eso sí, con la guillotina, que era un instrumento terrible, pero que se decía que era pues igualitario para todos y sobre todo que se eliminaba el sufrimiento de la ejecución a la persona, quitando el garrote vil o otros tipos de ejecución, pues que era rápido e indoloro, o eso dicen. Como nunca nadie a quien le cortó la cabeza, pues no se ha contado si le dolía o no, en fin. Bueno, seguimos un poquito con ese contexto histórico. El caso es que, claro, el resto de potencias europeas tenían el mismo tipo de sociedad que en Francia y entonces están preocupados, no vaya a ser que lo mismo que está ocurriendo en Francia
ocurra también en sus países. No podían consentir esto, vamos. Claro, había que hacer fracasar este gobierno revolucionario de alguna manera, ¿no? Entonces, las potencias europeas lo que hacen es declarar la guerra a esa nueva República Francesa y, bueno, pues dentro de esas potencias está España, ¿no? Claro, en un primer momento, la reacción de la España de Carlos IV y del gobierno del conde de Floridablanca, que en estos momentos es quien está gobernando, ¿no? Fue establecer una especie, no sonará este término, de cordón sanitario, que ahora también se ha puesto muy de moda últimamente, ¿no? Y para evitar precisamente que las ideas de la revolución llegaran a Francia. Pero vamos, que esto era como poner puertas al campo, o sea, que es que no había manera. Sí, el objetivo era evitar que llegaran a España, ¿no? Esas Claro. ideas, ¿eh? Y al final, pues claro, ahí cambia todo radicalmente, en España también, ¿no? Porque el estallido de la revolución hace que los proyectos reformistas que venían desde el reinado de Carlos III, ¿no? Se cambia una política pues muy conservadora e incluso de represión hacia todo lo que había sido ilustrado, liberal, etcétera, ¿no? Y esta represión, de hecho, es realizada fundamentalmente por la Inquisición, que toma de nuevo un papel muy importante, ¿no? Y que provocará, pues por ejemplo, el destierro de ilustrados, como por ejemplo el de Jovellanos a Mallorca, que hasta entonces había sido un amigo muy íntimo de Goya en Madrid, que se habían hecho muy amigos, y que de hecho este exilio, recordemos que en el episodio 2 de Los secretos de Goya lo hablamos, ¿no? Fue lo que propició que el literato, Jovellanos, conociera y se hiciera también amigo de Manuel Balleu, ¿no? Del que estuvimos hablando ya, que se conocen pues cuando Jovellanos está exiliado en Mallorca, y Manuel Balleu, este fraile, pues había ido a un convento, le había mandado un convento para pintar unos cuadros, unas obras. Sí. Antes de que Luis XVI fuera ejecutado, Carlos IV destituyó en 1792 a Floridablanca y llamó al aragonés conde de Aranda para que volviera a asumir la presidencia del Consejo de Castilla, ya que había estado pues 10 años en París como embajador y pensaba pues que podía llevar a cabo una política que lograra salvar al rey francés, ¿no? Luis XVI. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Que es que en estos momentos el rey Luis XVI de Francia había aceptado y, por lo tanto, legitimado la Constitución y el gobierno de los revolucionarios, ¿eh? Y nadie sabía cómo iba a acabar todo esto, ¿eh? Nadie sabía que Luis XVI aceptó esa Constitución solo para salvar el pellejo, ¿no? Así que la había legitimado, ¿eh? Y no sabían tampoco que por detrás este Luis XVI estaba conspirando, que el gobierno revolucionario lo acabaría pillando y que lo acabarían ejecutando. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el que había roto relaciones con un gobierno que ahora es legítimo, porque el rey Luis XVI ha jurado esa constitución en Francia, que es Floridablanca, ¿no? El que ha roto relaciones con ese gobierno revolucionario ya no sirve, porque ahora es un gobierno legítimo. Entonces, hay que buscar un acercamiento con el nuevo gobierno, y quién mejor que el conde de Aranda, que era el amigo de Voltaire, de los enciclopedistas, de los ilustrados, que estuvo en París como embajador, ¿no? Hacía tiempo. Sí, desde luego. Pero claro, ¿qué pasó? Que el conde de Aranda pues duró pues lo mismo que el rey francés en el trono, ¿no? Porque su vuelta al gobierno del conde de Aranda apenas duró unos pocos meses, ya que Luis XVI acabó siendo pillado conspirando. Y intentando escapar. Claro, intentando escapar, fue destronado y se proclamó la República en Francia. Entonces, Carlos IV opta por dar el gobierno a Manuel Godoy. ¿Y Manuel Godoy por qué? Porque Manuel Godoy era la antítesis de Floridablanca y del conde de Aranda. O sea, era un guardia de corps, es decir, un don nadie. Sí, claro, ¿eh? Y pues eran tiempos nuevos, tiempos del pueblo, que requerían hombres nuevos, y Godoy lo era. Godoy era un hombre del pueblo, no era un noble. Bueno, además es que al ser un don nadie, realmente Godoy es que debía toda su posición y todo su poder y toda su riqueza que alcanza estos años precisamente a la familia real, ¿no? A Carlos IV, que lo ha puesto ahí, ¿no? Por lo que iba a hacer, o sea, Godoy iba a hacer todo lo que quisiera la monarquía, ¿no? Simplemente, claro. Y si hacía falta hacer cualquier cosa para salvar el pellejo al propio Carlos IV y su familia, lo iba a hacer. Claro, es que de eso se trataba, ¿no? De decir, voy a colocar a alguien que me debe todo a mí para que haga todo lo que esté en su mano para salvarme el pellejo. No que sea un gran noble que tenga sus propios intereses, su propio partido, como por ejemplo el partido aragonés del conde de Aranda, que había tenido tanto poder en la corte de esa época. Pues claro, era alguien que me lo debes todo a mí, y como me enfades, te quito de ahí y no eres otra vez nadie. Claro, sí. Que es lo que era Godoy. Como me enfades o como me ocurra algo a mí. Como me ocurra algo a mí, tú también estás acabado. Así que tiene la misión de salvar a la monarquía. Claro, porque Carlos IV está asustado porque piensa que lo mismo que está ocurriendo en Francia puede ocurrir también en España. Claro. ¿No? Entonces, la mencionada ejecución de Luis XVI pues provocó la declaración de guerra de España, una guerra que se llama como la Guerra de la Convención, que dura entre el año 1793 y 1795,
que a pesar de algunos éxitos iniciales en el Rosellón, bueno, pues acabó con la derrota española y la paz de Basilea en el año 1795. Pero bueno, aquí se produce ya, acaba el llamado terror, ¿no? Y la revolución pues entra en un periodo un poquito más de sosiego, ¿no? De tranquilidad. Y al final Godoy acaba firmando un tratado, o sea, después de haber estado en guerra a poco tiempo, acaba España firmando un tratado de alianza con Francia, con esta Francia revolucionaria, por medio del Tratado de San Ildefonso, ¿no? Buscando, pues aún así, bueno, pues decir, bueno, vamos a ser amigos y vamos a hacer lo que hemos hecho durante todo el siglo XVIII, es decir, ser aliados para enfrentarnos ambos a nuestra gran enemiga, a nuestra némesis, que era la Gran Bretaña, que había sido su enemigo tradicional durante todo el siglo XVIII. Así que, bueno, pues vuelve un poco las tornas, a pesar de que ha sido destronado y ejecutado el rey. Y dicen, bueno, aquí todos somos amigos, chicos, ¿no? Pues es un poquito esa situación. Claro, aquí ya vamos un poquito conocemos un poquito esta época y vamos a hablar un poquito más del protagonista de este programa, que es Francisco de Goya, ¿no? Claro, porque todo esto, todos estos tejemanejes en la corte de más afecta a Goya de manera directa, ¿no? Que está ahí, exactamente. ¿no? La verdad es que, bueno, pues es importante ese contexto para comprender la vida de Goya en esa década de 1790, ¿no? Y en la siguiente también. Y en la siguiente también, ¿no? O sea, Goya entró a servir a la corona como pintor de cámara desde el año 1789, justo el año que estalla la Revolución Francesa, y entre 1790 y 1792 se nota ya un ambiente enrarecido en la corte, ¿no? Que está llena de suspicacias pues contra los liberales y las ideas ilustradas, ¿no? Que se creía que eran las causantes de la revolución. Claro. Y Goya era el pintor que gustaba a esta gente, a los ilustrados, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ve pues en la actividad represora pues por parte de la Inquisición, en detenciones y exilios de intelectuales y también pues en las luchas de las camarillas de la corte y principalmente de los más poderosos que ven cómo los monarcas aupaban al poder a Godoy, quien hasta hacía poco pues había sido un don nadie. Claro, claro. Entonces, muchos de los amigos de Goya están en el exilio, algunos de ellos los que le contratan, los que le pagan, ¿no? Por lo que deja de recibir muchos encargos y ese ambiente hace que le recomienden abandonar por un tiempo la corte, porque, bueno, a ver si le va a acabar salpicando a él también. No vaya a ser que te salpique la movida esta y claro. Aléjate un poquito. De hecho, bueno, claro, de hecho Goya coge este consejo y se va a pasar una época, pues empieza a ir a Valencia, donde además le encantaba pues irse un poquito a cazar, a la albufera y todo eso. En esas etapas iniciales de Florida Blanca, ¿no? Con ese cordón sanitario que hablábamos. Eso, pasa un tiempo tanto en Valencia como en Zaragoza, que regresa, ¿no? Y bueno, pues claro, con esta disminución de encargos también la compensa dedicándose a dar clases de pintura en la Academia de Bellas Artes. Sí, aun a pesar de esa cierta disminución del trabajo, bueno, pues Goya goza de una buena época económica que le permite comprarse su propia berlina y se dedica a acudir a múltiples fiestas, ¿no? Como decíamos. De hecho, él sigue siendo pintor de cámara del rey. Claro, exactamente. Y de hecho, hay cartas que se conservan de su época, de su relación con su gran amigo zaragozano Martín Zapater. Y de hecho está ahí súper contento el mozo porque dice que había pasado de su viejo carruaje de 2 ruedas, así de estos que van así como un caballico, a una berlina de 4 ruedas, mucho más cómoda, con su propia cámara y que no va a pasar en verano tanto calor de que le da el sol directamente o en invierno el frío. Pues oye, que he dejado yo qué sé, o sea, el Fiat o yo qué sé, y me compré un Mercedes, casi podría ser un poquito esa historia. Y bueno, y también desde luego Goya aprovecha mucho estos años para irse de fiestas y a festejar por ahí. Es su época loca, podríamos hablar, ¿no? Sí. Y también, bueno, pues pinta un poco lo que le da la gana, ¿no? Aprovecha para pintar lo que él realmente quiere sin estar encorsetado por la Real Fábrica de Tapices o por los encargos de la monarquía, etcétera, ¿no? Para innovar lo que quiere. Entonces, bueno, pues en 1792 sufre el llamado cólico de Madrid. Sí, aquí comienza una de las etapas más negras de su vida, porque hay que reconocerlo. Sí. Que era este cólico, bueno, le llamaban así el cólico de Madrid, pero era una enfermedad muy frecuente, sobre todo entre artistas. Y claro, ¿dónde había más artistas en España? Pues en Madrid, porque era la corte, ¿no? Y esto se veía, sobre todo, se piensa que era por el progresivo envenenamiento por intoxicación de plomo, precisamente, ¿no? Muy presente pues en los materiales de pintura que se usaban por entonces. Aunque también se habla de la posibilidad de que ese envenenamiento por plomo se produjera es una teoría, ¿no? De la frecuente preparación de la comida en recipientes que contenían plomo, pues por ejemplo los barnices, ¿no? Que se daba a la cerámica y en las soldaduras de las cacerolas. Claro, la gente no lo sabía, pero al final eso les iba envenenando poco a poco la comida, se les iba metiendo el plomo en el cuerpo y producía pues enfermedades como este cólico de Madrid que se llamaba, ¿no? Pero que era también conocido como el saturnismo,
¿no? Que se llamaba así porque debido a que en la antigüedad los alquimistas llamaban Saturno precisamente al plomo, a este elemento. Sí. El caso es que sufre un fuerte ataque a finales de 1792 que le deja 2 meses en cama, aunque cuando va mejorando pues decide realizar un viaje a Andalucía para terminar de recuperarse, ¿no? Sin embargo, en febrero de 1793 vuelve a tener una fuerte recaída en Sevilla y llega a duras penas a Cádiz, donde se aloja en casa de un amigo, que era el industrial Sebastián Martínez, y allí pues sufre fuertes dolores de cabeza, alucinaciones, vértigos y dificultades para caminar. Pero lo peor de todo fue la sordera que le provocó, algo que le cambió la vida para siempre. Se ha especulado mucho, ¿no?, sobre la posible causa de la enfermedad que sufrió Goya. O sea, se habla de este saturnismo, ¿no? Pero también, además de esta teoría del envenenamiento progresivo por plomo, se ha hablado de que Goya pudo sufrir sífilis, que era una enfermedad sobre todo de transmisión sexual muy frecuente, sobre todo en la época, ¿no? Pero claro, también hay algunos investigadores que sostienen que esto de que Goya tuviera sífilis, que es algo también que se ha dicho durante muchos años, es poco probable, ya que, bueno, en esa época alguien que había sufrido esta enfermedad era muy, 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 muy difícil que llegara a vivir hasta los 82 años, que es la edad en la que murió Goya, que para esa época era una edad más que respetable. Sí. Mantienen una relación un poco sospechosa con la duquesa de Alba por estos años. De hecho, hay algún que otro grabado de alguna mujer desnuda que se especula que sea ella. No debió determinar muy bien la relación, porque luego su serie de Los Caprichos parece que la dibuja como una bruja. Pero está un poco en el aire, ¿no? O sea... Ya hemos dicho que justo antes del proceso de esta enfermedad es que está viviendo sus momentos de vida loca, ¿no? Living la vida loca en Madrid, en la corte, con sus fiestas, etcétera. Sí. También se habla de alguna enfermedad autoinmune muy rara, como el síndrome de Susach, un trastorno que afecta pues a los pequeños vasos sanguíneos del cerebro y que termina provocando déficits visuales y auditivos. En fin, que sea como fuere, pues Goya comenzó a mejorar en marzo de 1793 y regresó a Madrid a mediados de año, aunque nunca se recuperó de la sordera, ¿no? Y el proceso de recuperación pues del resto de secuelas fue largo, ya que en 1794 pues todavía estaba convaleciente de la dolencia sufrida. Sí, esto se ve en las cartas que se han conservado suyas, sí, etcétera, en su diario. También utiliza a veces la enfermedad como excusa para distanciarse de Madrid, ¿no? De todos esos líos que hay en la corte en estos momentos y también de las obligaciones de la Academia de San Fernando y de... Sí, bueno, con la sordera ya no podía enseñar y de la monarquía, como estaba haciendo, exactamente. Porque a él lo que le gusta es pintar lo que le da la gana, ¿no? Y experimentar, ¿no? Sí. Entonces disfruta mucho con eso en estos momentos, ¿no? El caso es que la sordera hasta que sufrió y que ya se le quedó el resto de su vida, pues como hemos escuchado en la ficción sonora del principio de este episodio, ¿no? Pues hay una carta, claro, por eso lo hemos hecho así, porque hay una carta fechada en el año 1794 y conservada en el Archivo General del Palacio Real, ¿no? Que se sabe que Goya solicita formalmente lo pone directamente, o sea, entrecomillado, no entrecomillado, sino que me refiero de que lo dijo textualmente, una máquina eléctrica, ¿no?, a Pierre-François Chabanero, que era químico y físico y era director de la Real Casa de la Geografía y Gabinete de Historia Natural, ¿no? Y se lo solicita porque, bueno, pues esta era una máquina experimental que ya se había inventado en el siglo XVII por el alemán Otto von Guericke y que era hasta entonces el único generador de electricidad existente hasta que Alejandro Volta, poco tiempo después, en el año 1800, inventa por fin la pila eléctrica, ¿no? Y esta máquina del alemán Otto von Guericke pues se utilizaba de forma experimental pues para tratar pues estas enfermedades de tipo auditivo, enfermedades, me meto yo en temas médicos y es que yo no manejo de este tema, ya me perdonaréis. Pero bueno, que se utilizaba para estos casos, no de sordera, pero pues bueno, pues a Francisco de Goya pues no le hizo mucho bien. Bueno, es que no le hizo nada, no le sirvió y pues sufriría el resto de su vida pues esa sordera que bueno, que al final agriaría bastante su carácter. Sí, le agrió mucho el carácter, hubo un antes y un después y Goya pues se acabó refugiando en la pintura y su arte pues dio un giro encaminado pues a una mayor imaginación y a buscar en los temas pues que realizaba la libertad que los cuadros de encargo pues no le habían dado hasta entonces, ¿no? Y estaba en una situación que en la que podía hacerlo, ¿no? Claro. Como comentaba. Así, bueno, pues se lo hace saber en varias cartas que en 1794 escribe al director de la Academia de San Fernando, Bernardo de Iriarte, ¿no? Que dice así: para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete, en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas.
que traducido es estoy pintando lo que me apetece, lo que me da la gana. Eso, y estoy disfrutando un montón. Eso, con me ello. estoy pasando genial. Que es la única, digamos, la única distracción que tengo de esta movida que me ha pasado de la sordera. Entonces, bueno, pues Goya empieza a pintar obras pues de pequeño formato, con total libertad temática. Dejó las clases en la academia por su sordera, aunque fue nombrado académico de honor, y dejó pues también de realizar cartones para la Real Fábrica de Tapices. Que ¿no? llevaba unos cuantos años haciéndolo en 2 etapas diferentes, pero oye, que ya vale con el tema, ¿no? Que para un pintor ya de su calibre en ese momento, lo de hacer cartones para tapices ya era algo menor, digamos. Sí. Aquí comienza pues una obra goyesca con temas más truculentos, hechas en planchas de hojalata, con una técnica pictórica bocetada y llena de contrastes lumínicos, con obras pues como Corral de Locos, El Naufragio, Asalto de Ladrones, etcétera, ¿no? En ellos pues bueno, pues los expertos han querido ver los inicios de la pintura romántica, que será tan característica en el siglo XIX. Claro, porque en el romanticismo ya se deja de pintar, aunque se sigue haciendo pues grandes personajes, grandes figuras alegóricas. No, se empieza a pintar más escenas que la gente ve, que la gente vive, tanto buenas como malas, etcétera, y se quiere ver en estos inicios de esta pintura, de esta época de Goya, pues un poco los inicios de ese romanticismo. También realiza un conjunto de obras con motivos taurinos, ¿no? Y en 1795 muere su maestro y cuñado Francisco Valleu, que su fallecimiento pues deja vacante el puesto de director de pintura de la Academia de Bellas Artes, que le es otorgado a Goya y que sin duda sirvió pues de bálsamo a su situación personal. A pesar de esta mayor libertad creativa que se autoconcede Goya en estos años, retoma los retratos a grandes personajes de la corte con obras pues como La Duquesa de Alba, el retrato hecho a su amigo Gaspar Melchor de Jovellanos, que es un retrato muy diferente, ¿no? a lo que era habitual, porque no aparece pues con todas sus medallas, con todos sus honores, aparece como reventado después de un duro día de trabajo, a su vez pues bueno, pues un poco pues como fatigado, como vestido como de estar por casa, ¿no? Sí. Que dan ganas de decirle, anda, tómate un alma, es un paracetamol, ¿no? Para que se te pase el dolor de cabeza, ¿no? Claro. ¿No? O sea, muestra la psicología del personaje, ¿no? También retrata pues al literato Leandro Fernández de Moratín, autor del Sí de las Niñas. Y bueno, pues en 1799 anuncia en el Diario de Madrid la venta de Los Caprichos, una serie de grabados con carácter satírico y que dan inicio al grabado romántico y contemporáneo, con obras tan famosas como el Capricho número 43, con esa famosa frase del sueño de la razón produce monstruos. Claro, es la primera realización española de una serie de estampas caricaturescas, ¿no? Con una gran calidad en el uso pues, de técnicas como el aguafuerte y el aguatinta, pues esta colección de Los Caprichos, ¿no? Que son hasta 80 grabados, si no recuerdo mal. Y aquí lo que hace es una crítica social, crítica sobre todo la superstición, ciertas ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos de ellos centrados, de hecho, en la brujería, en la prostitución, en el anticlericalismo, que siempre se le ha acusado a Goya de ser un poquito anticlerical, un poquito contra la Iglesia, ¿no? Críticas a la Inquisición, que aquí se la jugó bastante, ¿no? La denuncia de injusticias sociales que él veía. Claro, es que Goya inicia con Los Caprichos una senda en la que se profundiza en sus pensamientos propios, ¿no? En sus sentimientos más íntimos, casi podría decirse, ¿no? Reflexiona también sobre la sociedad del momento, la que está viviendo, e incluso es que muestra la hipocresía de la moral dieciochesca, de esta nobleza, aristocracia, Es el primero que se le ocurre hacer una crítica social con la pintura. Y además lo hace porque le da la gana y lo vende. Claro, y hasta y el que quiera que lo compre. Claro, y se ven cuadros como por ejemplo El Aquelarre o El vuelo de brujas, ¿no? En un momento en el que por fin, y tras varios años intentándolo, eso sí, acaba así la década, en la que Godoy y por fin el rey Carlos IV aprueban su nombramiento como primer pintor de cámara del monarca, que ya es el culmen, digamos, de la carrera de un pintor. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, Santiago, así que nos escuchamos en el siguiente episodio de Los secretos de Goya. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Los secretos de Goya para descubrir cómo uno de los mayores pintores de nuestra historia y de la historia de la humanidad llegó a ser, pues, quien fue, ¿no? Recuerda que este programa lo puedes escuchar en el FM de Aragón Radio, pero también en podcast para disfrutarlo cuando y donde quieras, ya que lo encontrarás además, porque es muy fácil, en la página web de aragonradio.es, también en la de Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify y iTunes. En la técnica hemos tenido al gran Joel Belda y te esperamos en el próximo programa para seguir descubriendo los secretos de Goya en Aragón Radio.